Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video les vamos a hablar sobre las diferentes temáticas tratadas en la materia técnicas de entrevista. Les invitamos a que sigan cada una de nuestras explicaciones y sean nuevamente ustedes bienvenidos. Bueno, a continuación de la exposición les vamos a hablar sobre la actuación del psicólogo clínico en una institución. Es importante que la persona que pertenezca a una institución pueda acudir al psicólogo por diferentes razones, como conflictos entre dos personas, desajustes emocionales, una desorientación existencial, fobias, para tener un control temperamental y un correcto manejo de sentimientos, entre otros. Entonces, ¿cómo es una asesoría típica? En primer lugar, la asesoría se debe desarrollar en cuanto una persona pida una entrevista con el psicólogo. Entonces, por su parte, el psicólogo solo requiere el nombre, un número telefónico a través del cual le pueda avisar un cambio en la cita o en la entrevista. Y también se tiene que saber que se tiene que acudir a la cita cuando se haya acordado en la hora establecida. Luego, al llegar a la cita, el psicólogo tiene un recepcionista o una enfermera. Tampoco es necesario darle mayor información. El recepcionista solo tiene que saber el nombre y los datos generales que puedan servir para la creación de su expediente. Luego, el psicólogo debe atender a la persona en un ambiente confortable. Una pequeña sala, un par de sillas acogedoras, un escritorio o una mesa de trabajo. El psicólogo también esperará que la persona que busque la asesoría tome la iniciativa y exprese las razones por las cuales asiste al psicólogo. También es necesario que la cita que tenga con el psicólogo no dure más de 45 y 60 minutos, con 1 o 2 semanas de intervalo entre ellas. Se procura siempre que las sesiones tengan lugar en el mismo día de la semana y en el mismo horario. El psicólogo solicitará que se respeten los horarios, que se pague al término de cada una y que se mantenga una apertura total a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuándo es necesario que un psicólogo intervenga ante la persona? Entonces, la primera pauta que tenemos es un momento o periodo de desarrollo de la evolución normal de la persona. Entonces, aquí puede ser en la pubertad de la persona, ya que es esencial que un psicólogo clínico le acompañe, puesto que durante esta etapa se pueden sufrir grandes cambios. Otro momento puede ser un cambio o una crisis. Este es importante debido a que podría ser cuando una pareja se casa y empiezan a tener una vida conyugal juntos, como dos mundos se están uniendo, puede ser un momento de cambio y puede entrar en crisis la persona. Entonces aquí es importante que el psicólogo también le vaya evaluando y le vaya orientando hacia una mejor manera. También podría ser una situación de tensión normal o anormal en relaciones humanas. Entonces aquí se podría ser cuando una persona se cambia de escuela o se cambia de colegio porque tal vez va a desempeñar otro rol que no estaba establecido. Entonces aquí el psicólogo también puede intervenir. También en la organización y dinámica de instituciones sociales, debido a que también podría ser en un colegio en donde es fundamental un correcto desarrollo de los estudiantes, no solo académicamente, sino también socialmente. Entonces, en este aspecto, el psicólogo le podría orientar en sí a la persona. Y después podrían ser problemas que crean ansiedad en periodos o momentos más específicos de la vida, como cuando una persona trata de definir su profesión y entra en un momento de angustia. El psicólogo le puede ayudar a orientar estos sentimientos, y también cuando la persona está en situaciones altamente significativas que requieren información, educación o dirección. Podría ser a las madres de familia, en especial a las primerizas, para orientar en sí a la crianza de los niños. A continuación, vamos a hablar sobre la estructura de las entrevistas que el psicólogo, el terapista puede dar. Entonces, en su clasificación están las estructuradas y las no estructuradas. Vamos a empezar a hablar con las estructuradas.
Estas tienen preguntas y objetivos predeterminados. Estas preguntas pueden servir para medir las funciones ejecutivas y aquí vamos a poner el caso de un señor accidentado. Entonces, para poder medir la orientación autopsíquica, le podríamos preguntar su nombre, su edad, el lugar de trabajo. Después podríamos medir la orientación alopsíquica, en la cual podríamos preguntarle el día, fecha, año o si estamos en día o en noche para poder ver de qué manera está orientada esta persona. Luego, para poder evaluar su memoria retrógrada, podemos preguntarle en qué momento, a dónde estaba viajando o con quién estuvo en el momento del accidente. Para poder evaluar su afectividad, podemos pedirle que describa los sentimientos que cruzaban por su mente cuando estaba en el accidente, o que comente una experiencia que le genere felicidad, o que si la persona intenta tener pensamientos positivos aunque se sienta mal. Luego también se podría medir el lenguaje. Esto les podríamos pedir que digan una frase como los niños juegan en el parque, o que la persona deletree su nombre. La siguiente parte de la clasificación es la no estructurada. Esta es una entrevista más informal que tiene un objetivo, pero no tiene preguntas predeterminadas. Esta se podría también dar en una terapia psicoanalítica o en un enfoque sistémico también. Después viene la parte semiestructurada, que esta tiene un objetivo, pero no todas las preguntas son predeterminadas. Dentro de la clasificación de la entrevista tenemos el grado de dirección. Este es el grado en el que el entrevistador determina el contenido y el desarrollo de la entrevista. Ello afectará a la manera de formular las preguntas o sus intervenciones verbales. El grado de dirección se divide en directivas y en no directivas. Las directivas consisten en que el entrevistador emplea mucho tiempo en sus intervenciones, cuyo objetivo es obtener al máximo de información. Y las no directivas se refiere a que el entrevistador procura inferir lo menos posible en el curso natural del habla del cliente. Tan solo analiza el discurso del paciente. Otra clasificación son los ámbitos de aplicación y objetivos de la entrevista. Aquí tenemos el asesoramiento, que consiste en pedir ayuda profesional para ubicarse y centrarse en alguna faceta, aspectos de la vida cotidiana u orientación vocacional. También está la clínica, que es que el paciente requiere esta atención porque se le ha diagnosticado un trastorno mental y necesita un cambio terapéutico. Y por último está por selección, que se refiere a encontrar el mejor candidato para un puesto de trabajo. La entrevista como técnica se encarga de seleccionar a la persona que mejor se ajusta en él, que en este caso vendría a ser un trabajo más para un psicólogo organizacional. Otra clasificación son las funciones. Aquí tenemos la evaluación y diagnóstico, donde se refiere a recabar la información precisa y necesaria para evaluar o diagnosticar el problema. Abarcan tanto la información verbal como la no verbal. Es la entrevista de anamnesis. También tenemos la motivadora, en la que se anima al paciente a que asuma su problema, a que inicie el proceso de cambio terapéutico y vea la necesidad no solo de involucrarse en él, sino también de mantenerlo. Finalmente tenemos la función terapéutica, en donde se establecen metas terapéuticas, mejorando calidad de vidas con la enfermedad o el trastorno. Tenemos la secuencia temporal, en donde está el screening, que es un tipo de entrevista normalmente semiestructurada y de mayor duración. Y también tenemos la entrevista inicial, donde es la primera toma de contacto y el propósito aquí es identificar el objetivo genérico en la relación de ayuda. Finalmente tenemos el marco teórico terapéutico, en donde se va a determinar en realidad qué información es relevante recabar, cuáles serán las metas terapéuticas y cómo se estructura la entrevista. Tenemos la entrevista dinámica, en la que es centrada en el inconsciente y en las interpretaciones que va haciendo el terapeuta con el fin de que el paciente integre en su conciencia sus conflictos y los resuelva. También tenemos la entrevista fenomenológica. Aquí la estrategia es ayudar a promover el autoconocimiento y el desarrollo de potencial humano del cliente,
Y finalmente tenemos la entrevista conductual. Aquí la entrevista recaba datos para realizar un análisis funcional de tales conductas. Dentro de los modelos de entrevista se encuentra el modelo psicoanalítico, que fue creado por Freud, quien formuló esta teoría basada en el tratamiento y la praxis de enfermedades mentales, iniciando el estudio de la neurosis y creando una teoría completa sobre la estructura y el funcionamiento de la mente. Los supuestos del psicoanálisis son los principales fundamentos en los que se basa esta teoría, los cuales son que la conducta es un síntoma y manifestación externa del conflicto intrapsíquico, además de la existencia de 3 instancias psíquicas dotadas de energía y con diferentes funciones. Entre ellas están el ello, que es la parte instintiva de la persona, el yo, que es la manifestación externa de la persona y la cual se conecta con la realidad, y el superyo, que se trata de la normativa a la que se acoge el ser humano dentro de una sociedad. También las fuerzas internas o instintos que posee el ser humano se conocen como vida, también conocida como eros, y la muerte conocida como tánatos. Los objetivos principales dentro de este tipo de entrevista es comprender y describir la estructura psicológica del ser humano para saber cómo se está estructurando el problema, identificar el desarrollo progresivo funcional del ser inmaduro, es decir, cómo va evolucionando la etiología del conflicto, determinar los modos de funcionamiento del ello, el yo y el superior para determinar la dinámica de la personalidad y también saber cómo guiar el tratamiento. Conocer la etiología del trastorno o alteración, la cual se ve vinculada con los demás objetivos, y la elaboración mental que el sujeto se ha formado de sí mismo, que es lo primordial para saber la percepción del sujeto y saber qué guarda en su inconsciente. Las principales técnicas que utiliza este tipo de entrevista es la entrevista libre, es decir, dejar que la persona se exprese para que manifieste sus pensamientos inconscientes. Las técnicas proyectivas, como son el test de Rorschach, los test gráficos, el test de la figura humana, a nosotros nos permiten verificar variables del inconsciente, las cuales la persona tal vez no puede expresar de forma oral, y la matriz ideográfica para tener una dirección del problema mediante lo que el paciente nos puede informar. El encuadre de la entrevista se refiere a cuáles son los puntos esenciales y cómo se va a llevar la entrevista. Es decir, esta entrevista primero es cara a cara, es decir, estará el paciente y el psicólogo o el psicoanalista estarán hablando frente a frente para recolectar la información suficiente que se requiere, y esta entrevista posee preguntas predeterminadas. En sí, el enfoque psicoanalítico trabaja más con asociación libre, pero en este tipo de entrevistas necesitamos preguntas específicas con el fin de saber si el entrevistador necesita o no este tipo de terapia, ya que el enfoque psicoanalítico trabaja con problemas específicamente de la infancia, que están manifestándose en la época de la adultez. Algunos factores importantes que encontramos en este tipo de entrevista es que se debe evitar la interpretación, es decir, en el tratamiento psicoanalítico se basa mucho la interpretación para poder ayudar al paciente a resolver el síntoma, pero en este tipo de entrevista no. Y también se considera importante la manifestación de la ansiedad, ya que la ansiedad nos ayudará a determinar si el paciente está preocupado por su pasado o por su futuro, y en la cual si manifiesta ansiedad significa que no podrá tomar este tipo de tratamiento. Dentro de otros tipos de modelos de entrevistas encontramos el humanista. La corriente humanista surge en Estados Unidos en la década de los 50, nace como una teoría contradictoria al conductismo, afirmando que el ser humano es una persona libre, dotada de conciencia, personalidad y dignidad. El énfasis principal de la entrevista es que la persona logre encontrar una experiencia interior. También este tipo de entrevista visualiza a la persona desde una forma holística, es decir, como un ser biopsicosocial realmente integrado, y también prioriza su dignidad desde su desarrollo completo, es decir, el ser humano es potencial a autorrealizarse.
Las perspectivas que se tiene de la entrevista se puede ver desde 3 diferentes: la perspectiva del orientador, la perspectiva del problema y la perspectiva del cliente, debido a que en este tipo de entrevistas no se llama paciente, se llama cliente, ya que no tiene ningún problema, solo busca autorrealizarse. Desde la perspectiva del orientador, el orientador primeramente actúa como protagonista, es decir, dirige la entrevista de principio. También indaga detalles y circunstancias del comportamiento para extraer nuevos datos del cliente. También evalúa conductas, percepciones y juicios del cliente. Y su fin es provocar la creatividad del cliente y aconsejarlo para que él mismo obtenga sus propias soluciones. Desde la perspectiva del problema, tiene un carácter menos directivo y más relacional. Es decir, que el terapeuta trata de que el paciente relacione sus problemas con posibles soluciones y minimice el problema. El cliente primeramente es el que acude en busca de ayuda. El terapeuta no lo busca. En el tratamiento se brinda el apoyo destacando los aspectos positivos, generalizando el problema y restándole importancia. Es decir, el objetivo es que la persona se dé cuenta de las fortalezas que tiene para poder resolver un conflicto. Desde la perspectiva del cliente, en esta intervención se debe respetar la iniciativa del cliente, es decir, darle libertad de que diga lo que tenga que decir, guardando silencio cuando reflexiona e informando cuando sea preciso, es decir, respetando los momentos a fin de que el cliente encuentre su espacio propio y no una incomodidad con el terapeuta. Es importante tomar en cuenta las actitudes del orientador en este tipo de entrevistas, ya que debe haber una aceptación positiva e incondicional. Es decir, por más que el paciente presente conductas inapropiadas, no debemos juzgar al paciente. También la comprensión empática, es decir, ponerse en el lugar del paciente y tratar de expresar el sentimiento de empatía y el sentimiento de apoyo. La actitud de sinceridad, es decir, hablar de forma clara, sin mentiras, sin falsedades, a fin de que el paciente confíe en el terapeuta. Y también la actitud de respeto hacia el problema, no minimizándolo, no maximizándolo y no haciendo burla de él. En las técnicas de entrevista cabe resaltar de que este tipo de entrevistas no posee muchas técnicas. En realidad se basa en las habilidades del entrevistador, ya que se basa mucho en el diálogo. Las principales habilidades del entrevistador son centradas en el interlocutor, es decir, como informar, aconsejar, guiar mediante la palabra. Las verbales, las que tienen que ver con el acompañamiento, el aconsejamiento, y las no verbales como la gesticulación, el apoyo, el contacto visual que debe tener el terapeuta hacia el paciente. Por último, los pasos de esta entrevista: en primer lugar, se realiza la recolección de información y planteamiento de objetivos. Es decir, el terapeuta debe realizar una anamnesis previa para plantear los objetivos que él va a realizar en la terapia. Y después se realiza la exploración y se delimita la información relevante. Es decir, el paciente comenta su problema, pero el terapeuta se queda con lo más relevante para poder tomarlo en cuenta como principales motivos del problema. Después tenemos la conclusión o momento final, que es la retroalimentación, en donde el paciente se da cuenta de lo que él estaba haciendo mal y propone soluciones que son guiadas por el terapeuta. El modelo cognitivo-conductual. La evaluación conductual toma como objetivo suministrar información relevante y precisa para poder diseñar y aplicar los tratamientos con éxito. Debe tener las siguientes particularidades. Primero, evaluación diseñada y hecha a medida de cada individuo. Segundo, variables que surgen de cada persona y entorno. Tercero, el objetivo es descubrir el patrón conductual único. El objetivo final que persigue el evaluador consiste en disponer de la información precisa para determinar la conducta objetiva del tratamiento y elaborar una estrategia.
La conexión de lo cognitivo y lo conductual. Se enfatiza en la descripción objetiva de los eventos que ocurren en el medio ambiente, pero sin llegar a considerar variables internas, al contrario, contando con ellas. Frente a los rasgos característicos del conductismo inicial, la cognitiva plantea que el interés por las dimensiones humanas no observables tienen que ser atendidas por procesos cognitivos. Pasos a seguir en el análisis de la entrevista. Recogida de información y formación de hipótesis. Las hipótesis surgen del encuentro entre la información completa recogida, la teoría de referencia desde la que se trabaja, conductual y cognitiva en nuestro caso, y la creatividad del entrevistador o evaluador. Enfoque experimental orientado al presente. Se caracteriza por la definición y medida precisa de conductas observables, el análisis funcional de los antecedentes que controlan la conducta problema y la evaluación del cambio de conducta durante y después del tratamiento. El objetivo del proceso de evaluación cognitivo-conductual es el tratamiento. Los estímulos antecedentes que influyen sobre la conducta problema constituyen las variables independientes. A ellas irán dirigidas las actuaciones del terapeuta con el fin de no alterarlas en el tratamiento. El énfasis en el presente y en las variables que explican el mantenimiento de la conducta problema no debe hacer descuidar la información sobre la aparición del problema. La planificación del tratamiento. La evaluación efectuada y las conclusiones se entregan al paciente. También se establece la indicación del tratamiento y el plan correspondiente. La planificación incluye el establecimiento de objetivos, plazos, prioridades e incluso la posible coordinación con otros servicios de apoyo. También convendrá reforzar la motivación y movilizar recursos disponibles por el propio paciente. Modelo sistémico. Postulados. El todo es más que la suma de sus pares, y el todo y las partes pueden ser explicadas en términos de las relaciones que existen entre pares. En el modelo sistémico, el sistema que se atiende es el sistema familiar, ya que se caracteriza por estar en constante transformación, adaptándose a los estados de desarrollo por los que atraviesa a fin de asegurar el crecimiento de sus miembros. Los objetivos de la evaluación son operar un cambio significativo en el sistema relacional funcional. El interés en la exploración diagnóstica estriba entre las unidades del sistema. Los objetivos de la evaluación según Munucci. Conocer pautas, evaluar flexibilidad del sistema, evaluar la relación y el desarrollo familiar. Se utiliza el síntoma. En la primera entrevista, el objetivo es obtener el modo de organización familiar o configuración diagnóstica de la situación familiar y la interacción entre todos cara a cara, que se puede dar por medio de la modificación del sistema. La metodología que se usa es priorizar la entrevista familiar y la observación dentro de la sesión terapéutica. Las expresiones mediante el role-playing, que es la técnica a través de la cual se simula una situación que se presenta en la vida real. Por medio de esta se puede practicar y adoptar el papel de un personaje concreto y crear una situación extraña a la vida real. Las técnicas que se utilizan tienen como objetivo cambiar las pautas de relación disfuncional. Por ejemplo, los test psicométricos van a depender de las razones apuntadas en el objetivo de la evaluación. Tenemos los siguientes tests, que son el test de color, el test de la familia cinética, el test de satisfacción marital. Es necesario también tomar en cuenta aspectos éticos en los cuales el entrevistador debe comprometerse al cumplir al momento del tratamiento con su paciente. Empezamos con un aspecto fundamental muy importante, que es el respeto. Pero ¿cómo hacemos este respeto? ¿Cómo lo volvemos tangible al momento de tener una entrevista?
No debemos interrumpir al entrevistado cuando está expresando sus ideas o sentimientos. Así se fundamenta el respeto. Hay que escuchar con atención. Hay que informar al entrevistado si se tiene tal vez alguna limitación para atenderlo. Hay también que informarle en qué va a consistir el trabajo psicológico que se le va a aplicar y también el tiempo que va a demorar la terapia. Cumpliendo estas normas vamos a llegar al respeto con nuestro paciente. Otro punto importante que debemos cumplir es la aceptación del entrevistado. ¿Por qué decimos esto? Porque no se debe juzgar ni rechazar al entrevistado de pronto por su forma de vida, por sus ideas, por sus sentimientos, por su orientación sexual o tal vez por creencias religiosas. Siempre el entrevistador debe dar igual prioridad a todas las personas sin ejercer discriminación alguna. Otro punto interesante que debe cumplir el entrevistador es poseer el interés por las personas, pues no hay un caso más importante que otro. La subjetividad en estos casos es muy grande, por lo cual todos los casos merecen la misma atención dependiendo de cuál sea. Ninguno es más importante que el otro. También es importante el conocimiento de sí mismo, pues el entrevistado intuye cómo se siente el entrevistador y de esto dependerá la confianza que deposite en el entrevistador y qué tan cómodo se sienta con él. Es muy importante que el entrevistado no debe confundir sus problemas con la del entrevistador, es decir, el entrevistado debe tener un conocimiento de sí mismo para poder conocer y ayudar a los demás. Es muy importante también la capacidad intelectual y emocional. El entrevistador debe tener una gran capacidad de análisis, síntesis, abstracción, razonamiento en sus diversos tipos, como son el razonamiento verbal, el razonamiento lógico, la fluidez verbal, la capacidad de observación y de evaluación. También debe agregar un equilibrio psíquico, pues existen fuentes de satisfacción y seguridad en su vida personal. El entrevistador no tiene que estar exento de conflictos y ansiedad, también es un ser humano, sino que lo importante es que se sepa diferenciar cuáles son sus propios conflictos de los del entrevistado, los que sepa trabajar y manejar para su propio bien del entrevistado. No confundir los problemas también es un aspecto fundamental del entrevistador. Anteponer lo humano a lo económico no debe hacer el entrevistador, pues la carrera de psicología es una ciencia humana y se brinda una salud mental a los pacientes. Puede ser que por una precaria situación económica de algunos entrevistados, a veces se toma difícil el cobro de honorarios, pero el psicólogo deberá anteponer siempre lo humano a lo económico. Con estas características se cumple todo lo que un entrevistador debe cumplir en el aspecto ético. Buenos días, señorita. Buenos días. Yo agendé una cita para hoy a las 9 de la mañana con el doctor Luis Saavedra. Ya, déjeme revisar, ¿ya? Carla Torres. Sí. Ya. Ay, déjeme llamarle al doctor, ¿ya? Claro. Aló, doctor Saavedra. La señorita Torres ya le está esperando. Ya. Pase, por favor. Ya, muchas gracias. Buenos días, doctor. Hola, Carlita. ¿Cómo estás? Toma asiento, por favor. Cuéntame, ¿cómo estás? He estado bien, doctor. Sí. Ya. Pero últimamente he estado teniendo muchas pesadillas. ¿Cómo son esas pesadillas? No sé, son
muy horribles porque eso hace, o sea, las pesadillas hacen que todo el día me sienta mal. Ya. ¿Por qué te sientes mal? Porque cuando sueño que le mato a mi amiga y sueño siempre que le decapito, siempre le decapito en todas mis pesadillas. Entonces, cuando me despierto, ya no puedo volver a dormir. Entonces paso viendo películas, inclusive una vez me desperté gritando, o sea, no sé qué me pasaba, o sea, tenía igual mucho miedo de, no sé, de que algo me pueda pasar a mí, entonces gritaba mucho y me tuvo que venir a calmar mi mamá. Entonces sí ha sido muy traumante para mí esas pesadillas que tenía. Ya. ¿Hace cuánto tiempo murió tu amiga? Mi amiga murió hace 2 meses. ¿Y cómo era tu amiga? Mi amiga era muy alegre, siempre hacía chistes, siempre estaba feliz, o sea, nunca le mostró ella que tenía una tristeza que le lleve a tomar la decisión que tomó. ¿Y cómo te sentías tú con tu amiga? Yo me sentía muy bien, siempre estábamos las dos, siempre salíamos a fiestas las dos, nos contábamos todo, hablábamos todo, entonces yo no sé por qué ella no me contó a mí que se sentía muy mal. Ya. Me dices que le decapitas. ¿Cómo te sientes cuando le decapitas? Muy mal, no, eso me hace sentir algo muy feo, como que si algo se me rompiera, o sea, dentro de mí cuando pasa eso en mi sueño y no se me quite ese sentimiento, sino que vuelva a tener eso durante todo el día, hasta que llega la noche y sueño otra vez y otra vez. ¿Y qué piensas cuando pasan las pesadillas? Cuando te despiertas, ¿qué piensa Carlita? ¿Qué piensa? Mi amiga, que tal vez pude haberme ayudado más. ¿Te hace sentir un poco culpable eso? Sí. Muy bien, Carlita. Cuéntame un poco de tu hogar. ¿Cómo estás con tu mamá? Bien, no hablo mucho con ella. Ella llega después del trabajo y se va a su cuarto y se encierra y se queda dormida. Ya. ¿Y puedes recordar todas las pesadillas? No mucho, pero recuerdo del momento en que le decapito a mi amiga. Ya. ¿Podrías dibujarlo? Creo que sí. Bueno, entonces Carlita, vamos a hacer algo para la próxima sesión. Cuando te despiertes, tú ya antes vas a tener listo una libreta y un esfero. Entonces apenas te despiertes, vas a dibujar cómo es la pesadilla. Todo lo que esté en la pesadilla vas a plasmarlo en un papel. Lo vas a guardar y lo vas a traer. Entonces, por favor, agenda una cita con mi secretaria para la próxima semana y vamos a charlar acerca de los dibujos. ¿Sí? Claro. Entonces, te espero la próxima semana. Gracias, Carlita. Muchas gracias. ¿Cómo está, señorita? Bien. El doctor me dijo que agende una cita. Ya. ¿Para qué día puede de la próxima semana? Tal vez el martes a las 9 de la mañana. Martes. Ya. Sobre el precio yo le voy a preguntar al doctor y yo le doy una llamadita. Ya, muchas gracias. Hasta luego.